Un saludo especial para todos quienes a esta hora se conectan para ver este mensaje. Especialmente pues le pido a Dios que todo lo que hablemos aquí respecto de este tema, que es muy importante y que además está presente a lo largo de toda su palabra, pues que sea Él hablando tanto a mí para lo que quiero compartir con ustedes como a cada uno de ustedes para que entiendan en su mente y en su corazón lo que Dios quiere decirnos acerca de la sabiduría. Y de hecho es un tema tan amplio y tan importante que lo vamos a ver en diferentes momentos, en algunas semanas, darle alguna continuidad como por capítulos, por episodios, si lo quieren llamar así. Hoy vamos a ver apenas una primera parte y nos vamos a basar principalmente en los proverbios, justamente, incluso en la primera parte o lo que podríamos llamar el primer libro de los proverbios, pero por supuesto estaremos mirando también otras citas. Entonces, pues primero que todo, los invito a que oremos antes de empezar este mensaje. Señor, Padre de la Gloria, yo te doy muchas gracias por el día de hoy, por tener el privilegio de compartir este mensaje acerca de la sabiduría y te pido que hables a cada uno de nuestros corazones lo que tú quieras al respecto de este tema en este día especial. Y te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con este tema por algo muy básico, que es la definición. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, dice una definición de diccionario del concepto que la sabiduría es una cualidad que se le atribuye a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Es una cualidad que se le atribuye a una persona que tiene gran cantidad de conocimiento y que los usa con prudencia y sensatez. Entonces, de esta definición pueden salir varias palabras o términos clave para entender la sabiduría, como sinónimos. Por ejemplo, la prudencia, la razón, el acierto, o sea, obrar, digamos que de forma acertada o correcta, no errónea, el conocimiento, por supuesto, la inteligencia, que es pues un regalo que nos dio Dios, y la sensatez. ¿Ok? Eso podría ser en términos de definición de la sabiduría, pero por supuesto vamos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces buscamos la cita de Romanos, la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, Romanos 12, versículo 16, que dice: vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Esta es una recomendación que en general nos invita a que no se nos suban los humos con el tema de la sabiduría, porque si bien en la definición dice que es una cualidad por tener gran conocimiento y por saberlo usar con prudencia y sensatez, hay que tener mucho cuidado para que esa sabiduría no se convierta en orgullo. Y por eso el primer versículo que traje de referencia fue este de Romanos, porque nos invita a vivir en paz, a no ser orgullosos, a acercarnos a aquellos que otros probablemente dejan a un lado y sobre todo a no creernos mejores ni más sabios que los demás. El hecho de poseer esa cualidad o ese don de sabiduría no es para que nos creamos mejores ni más sabios que otros. Eso en cuanto a la definición. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? Bueno, pues dice la palabra en varias citas que vamos a estar mirando que viene de Dios. Por ejemplo, en Job 12, versículo 13, dice: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Ahí volvemos a encontrar palabras similares a las que veíamos en la definición, como el conocimiento, la sensatez. Aquí habla de entendimiento. Repito el versículo, Job, capítulo 12, versículo 13. Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Otra cita.
Santiago, capítulo 3, versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Estos versículos son extraídos de las traducciones, especialmente de la Nueva Traducción Viviente o de la Palabra de Dios para Todos, que usa términos muy claros o contemporáneos para que entendamos mejor pues, las definiciones. Y si se dan cuenta, este versículo de Santiago, capítulo 3, versículo 17, tiene mucho que ver con el primero que mirábamos de Romanos, porque nos habla nuevamente de nuestra relación con los demás. Es decir, la sabiduría no es solamente para nosotros mismos. Si recibimos este don, esta cualidad, este regalo de parte de Dios, no es para nuestro propio provecho y justamente para que no se nos suban los humos, para no jactarnos de eso. Es en función de los otros. Por eso dice que la sabiduría que proviene del cielo es pura y ama la paz, es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones y no tiene favoritismos y es sincera. Entonces, sigamos. ¿Y de dónde más viene la sabiduría? Bueno, en varios versículos a lo largo de toda la palabra de Dios se repite mucho esta frase. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo siempre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Luego dice, todos los que obedezcan sus mandamientos crecerán en sabiduría. Es decir, la obediencia aumenta la sabiduría. ¿Pero la obediencia a quién? A sus mandamientos. Eso dice el Salmo 111, versículo 10. Ahora, Proverbios 1:7, que como les decía yo en el principio, pues vamos a estar tomando principalmente este tema justamente del libro de Proverbios, de la primera parte en este caso. Entonces, Proverbios capítulo 1, versículo 7, repite de nuevo, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Se dan cuenta que aquí se repiten los términos que veíamos al inicio. Por ejemplo, conocimiento. Y estamos viendo también la disciplina como un término constante si hablamos de sabiduría. Entonces, repetimos. ¿Qué vemos en el Salmo 111:10 que se repite en Proverbios 1:7? Que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento o la verdadera sabiduría. Y Proverbios 1:7 agrega que los necios desprecian esa sabiduría y desprecian la disciplina. Otro versículo que también está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y dice de nuevo, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Otra frase, conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, ¿cuál es el término recurrente en los diferentes versículos si se va a preguntar cuál es la base de la verdadera sabiduría, del verdadero conocimiento, es decir, de dónde viene, sobre qué está cimentada? Y habla aquí del temor del Señor. Esa es una frase que encontramos, como les digo, muchas veces a lo largo de la palabra. Entonces, en estos versículos, en la palabra de Dios en general, cuando se menciona el término temor del Señor, se está refiriendo no a un miedo irracional, yo le tengo miedo a Dios y entonces por eso me escondo. No, ese temor se refiere a una reverencia y un profundo respeto hacia Dios. Reverencia y profundo respeto. Entonces, una cosa es que yo respete a Dios y le guarde una profunda reverencia porque pues es Dios, y otra cosa es que yo le tenga miedo. Entonces hay que tener claro eso porque muchas veces podemos haberlo leído y pensar que ese temor del Señor es como, no, pues si usted quiere ser sabio, entonces
téngale miedo a Dios. No podemos confundir. Ese término de temor al Señor se refiere a esa reverencia y a ese profundo respeto. Yo creo que en la vida nos hemos topado con personas a quienes les tenemos profundo respeto por su edad, por sus conocimientos, porque, como diría uno coloquialmente, infunden ese respeto o esa reverencia para uno decir, es fulano de tal, y yo le tengo mucho respeto, y bueno, si va a venir a mi casa, entonces cómo me preparo, en fin, a ese profundo respeto se refiere. Pero si lo podemos sentir por una persona, imagínense cómo no sentirlo por Dios. Entonces, ¿cómo traducimos eso? El profundo respeto hacia Dios es la base de la verdadera sabiduría. El profundo respeto hacia Dios es la base del verdadero conocimiento. Así podemos entender entonces estos versículos. ¿De dónde viene la sabiduría? De tenerle un profundo respeto y reverencia a Dios y por lo tanto obedecer sus mandatos para que nuestra sabiduría crezca y por lo tanto escucharlo y recibir su disciplina para entender y recibir la sabiduría. Ahora, ¿para qué sirve la sabiduría? ¿Cuál es su propósito? Porque ya vimos su definición. Ahora, bueno, ya entendí qué es la sabiduría. Pero ¿y para qué me sirve ser sabio? ¿Para qué me sirve recibir ese don, ese regalo, esa cualidad? Bueno, dice Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 4, que el propósito de los proverbios, porque repito, estamos tomando esta enseñanza justamente del libro de Proverbios, que incluso si ustedes no sabían o no se habían dado cuenta tal vez, pues resulta que de acuerdo a la numeración que se hizo de los capítulos y los versículos en la Biblia, que en algunas ocasiones hemos hablado que esto no estaba, digamos que escrito así originalmente en los rollos, en las traducciones, sino que realmente esto fue puesto mucho tiempo después por quienes fueron haciendo pues las traducciones y la compilación de esos escritos para lo que nosotros tenemos hoy como la palabra de Dios. Entonces, en esta numeración de capítulos, versículos, títulos, pues digamos que también hay una inspiración, por supuesto, de parte del Señor, pero estos números y estas cosas fueron puestas mucho tiempo después de que se escribiera. Pero ¿a qué voy con esto? Pues que digamos que coincidencialmente, pero inspirado por Dios, los proverbios son 31. Tienen 31 capítulos. Entonces muchas veces dentro de los devocionales que hacemos y el tiempo que tomamos para leer la palabra, podemos decir preciso, como nuestro calendario tiene en el mes 30 o 31 días, entonces leemos un proverbio diario y hemos podido pasar por ahí tal vez muchas veces. De hecho, los proverbios son usados mucho más allá a veces de la iglesia como tal, de las paredes de la iglesia, porque pues en muchas culturas hay este tipo de compilaciones de sabiduría, como lo que nosotros hoy en día incluso podríamos llamar los dichos populares, esas cosas que a veces nos dicen como por ejemplo, no sé, dime con quién andas y te diré quién eres, y entonces eso nos da un trasfondo de decir como ojo con las personas con las que usted se junta, porque así se puede volver, que el que anda entre la miel algo se le pega, en fin. Y muchos dichos que hemos escuchado en nuestra vida y que van cambiando, vienen como de toda esa sabiduría de nuestra cultura, de nuestras familias, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con los proverbios. Los proverbios hacían parte como de esa cultura de, mire, aquí hay una especie de enseñanza para la vida, que es lo que estamos viendo acá, pero específicamente, justamente el libro de Proverbios empieza sus primeros 8 o 9 capítulos con este tema en particular, haciendo mucho énfasis en la sabiduría. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre estamos buscando pues ser mejores, ser sabios, obrar bien, se supone, ¿no? Este es como el deber ser. Queremos tener éxito, queremos ser mejores, queremos tener el favor de la gente, ¿cierto? Queremos que nos vaya bien en la vida. Pues en el libro de los Proverbios nos dice el cómo, pero en los primeros 9 capítulos el énfasis y el tema central es este gran tema, la sabiduría. ¿Por qué será que empieza por la sabiduría?
para que nos vaya bien en la vida. ¿Será que la sabiduría que proviene de Dios, la verdadera sabiduría, es un elemento importante para aplicar en nuestra vida? Bueno, y también recordemos, aunque lo vamos a ver en un momento, quién escribió el libro de los Proverbios. Es decir, quién es ese personaje bíblico que recordamos por ser el más sabio. O sea, una persona, un rey, que escribió todo esto. Pero bueno, a lo largo de estos diferentes capítulos que vamos a ver de la sabiduría, varias veces vamos a hablar de él. Pero sí quería como hacer énfasis, o más bien este paréntesis también, para recordar que estamos mirando la sabiduría definida en el libro de los Proverbios. ¿Quién escribió los Proverbios? Que muchas veces los hemos podido consultar y hay muchas cosas ahí que, aunque hayan sido escritas hace más de 2000 años, son aplicables 100% para hoy, porque son consejos para nuestra vida que aplican en cualquier momento y que, por más que estemos viviendo tiempos diferentes a como tal vez estábamos acostumbrados y que todo pasa muy rápido, justamente en estos tiempos muchas de esas bases que tenemos, que nos han enseñado de generación en generación y que hemos leído, han empezado a ser movidas, han empezado a temblar, porque hay quienes también quieren dar vuelta un poco a todos estos conceptos para a veces llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero bueno, ya no me voy a desviar más del tema. Una vez hecha esta aclaración, entonces vamos a volver a nuestra presentación para recordar para qué sirve la sabiduría. Entonces, visitamos Proverbios, capítulo 1, que es el inicio. De los versículos 2 al 4 dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Es decir, los proverbios son para todos, porque tienen propósitos de enseñar sabiduría y disciplina. Estamos hablando del tema de la sabiduría y por eso nos remitimos al libro de los Proverbios. Y ya veíamos dentro de los conceptos que la disciplina, la obediencia, la sensatez, el conocimiento, todas esas cosas hacen parte de la sabiduría como un gran concepto y como un gran don que podemos recibir como regalo. Y si queremos ser cada día más sabios, recuerden que el profundo respeto a Dios es la base de la verdadera sabiduría. Entonces, dice también Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 14, unas palabras que dijo, les decía hace un momento yo, el personaje que recordamos históricamente y bíblicamente como un referente de sabiduría, y es el rey Salomón. Salomón, hijo de David, del rey David. Rey David, iba a decir David. Salomón oró dirigiéndose a Dios y diciéndole: Señor, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Y si tú me sigues y me obedeces, le contestó el Señor en el versículo 14, si tú sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Cuál es un poco el contexto de este versículo? Pues que ya David había dejado de ser rey y Dios había llamado a su hijo Salomón para ser el rey sobre su pueblo. Entonces él se fue con los principales, digamos que las autoridades principales del reino, pues además de él, que era la primera autoridad ahí, a un lugar donde Moisés había construido como el templo, el altar para el Señor, y se fue a orar y estuvo allí orando por bastante tiempo. Y pues dice la palabra que Dios vino a él y le preguntó: Salomón, ¿qué quieres? Y lo que Salomón le pidió fue esto: tener un corazón comprensivo para gobernar bien a tu pueblo, saber la diferencia entre el bien y el mal. Por eso les hacía yo mención hace unos minutos de que eso hoy en día ha cambiado bastante
lo que es bueno y lo que es malo. No ha cambiado lo que es bueno y lo que es malo, porque lo que es malo y lo que es bueno, pero ha cambiado en el concepto de la gente, de nosotros. ¿Por qué? Pues personalmente considero porque nos estamos alejando de esa verdadera sabiduría. Hemos perdido ese profundo respeto a Dios. Y si nos alejamos de la base de la verdadera sabiduría, ¿qué pasa? Si dejamos de ser sabios y nos volvemos necios, pues es cuando la diferencia entre lo bueno y lo malo se empieza a diluir, porque hemos dejado ese profundo respeto a Dios. Pero bueno, volvamos al versículo. Entonces Salomón ora: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Entonces me salto ahí unos versículos pues para ver qué le respondió el Señor, porque la oración es más larga que eso, referente a gobernar su pueblo. Y el Señor le responde: si tú me sigues y obedeces mis decretos, la obediencia está siempre presente al lado de la sabiduría, y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Ahí está hablando de otra recompensa de la sabiduría, y es la larga vida. Entonces, ¿para qué sirve la sabiduría? Para ayudar a las personas, para enseñar a vivir o llevar una vida disciplinada y exitosa, para hacer lo correcto, justo e imparcial, para tener inteligencia y conocimiento, para diferenciar el bien del mal y para tener una larga vida. Muchas cualidades, para eso sirve la sabiduría, ese es su propósito, que llevemos una vida disciplinada, exitosa, diferenciando muy bien entre lo bueno y lo malo, sirviendo a otros. Ahora, Primera de Reyes también, nuevamente seguimos hablando de Salomón, pero en el capítulo 4, versículos 24 y 25, nos cuenta qué pasó entonces cuando Salomón recibió de parte de Dios esa sabiduría. Dice que el dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. O sea, como gobernante logró la paz con todas las personas que tenía relación, digamos, internacional, como con quien colindaba. En todas sus fronteras tenía paz con sus vecinos. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín, es decir, la gente en el reino vivía muy bien, mientras Salomón estuvo al frente después de haber pedido sabiduría a Dios. De hecho, pues los invito a que, si quieren, en su tiempo de lectura bíblica, pues lean Primera de Reyes y puedan ver mucho más a fondo qué pasó aquí, porque obviamente en esa conversación del capítulo 3, entre la oración de Salomón y la respuesta de Dios, pues Dios le dice muchas más cosas, como pues que le agrada, que no le pidió riquezas, o no le pidió primero otras cosas más que sabiduría. Entonces de hecho Dios le dice: pues te voy a dar mucho más de lo que me pediste, porque primero me has pedido sabiduría y nadie más va a ser tan sabio como tú lo serás por lo que yo te estoy dando. Pero bueno, como les digo, más adelante volveremos a hablar de nuestro amigo Salomón en otros episodios de la sabiduría. Hoy apenas estamos en la primera parte. Entonces, ¿cómo obtuvo Salomón esa sabiduría? Vamos a hablar de la adquisición. ¿Cómo la obtuvo? La obtuvo orando. Eso que estábamos leyendo de Primera de Reyes también está narrado en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, del versículo 7 al 12. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Vamos a leer como dice aquí. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón:
por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Entonces aquí está lo que yo les estaba contando, que lo encuentran en Primera de Reyes y también aquí en Segunda de Crónicas. En los primeros capítulos de Primera de Reyes y aquí en el primer capítulo de Segunda de Crónicas está esta respuesta de cómo obtuvo Salomón su sabiduría, cómo la obtuvo orando, pidiéndosela a Dios y de todo corazón. Yo no sé y no puedo especular qué tanto Salomón planeó decir qué pido, porque pues si nos vamos a nuestro tiempo, si fantaseamos un poco y nos salimos un momento de lo que estamos leyendo, pero buscamos esa aplicación en nuestra vida, creo que todos hemos visto películas de estos genios, obviamente películas fantasiosas, ficticias, que si alguien se encuentra una lámpara, que si le dicen, le voy a conceder 3 deseos, ¿cuántos de nosotros lo primero que pensamos es en pedir, quiero ser muy sabio, ¿no? Tal vez pensamos en cosas materiales, por ejemplo, o en tener, sí, larga vida, o las riquezas, o qué sé yo, ¿cierto? Si nos vamos por ese lado, cuando lo primero que pensamos y nos dicen, ¿qué quieren? Entonces Dios viene y le dice, ¿qué quieres? Y tú, bueno, quiero tener salud, quiero que siempre pueda tener provisión económica, que en mi casa no falte el alimento, quiero la paz mundial, bueno, no sé, muchas cosas, pero incluso pues Dios se muestra complacido en esta conversación con Salomón, volviendo a la palabra, porque pudiendo pedir lo que quiera, ahora que lo acaban de nombrar rey, él pide ser sabio para gobernar. Él tenía un corazón dispuesto, agradecido con Dios, había sido criado y recibió el ejemplo de su padre, el rey David, un buen ejemplo. David no era perfecto y eso también ya lo hemos hablado, pero era un hombre conforme al corazón de Dios y por lo tanto pues fue un buen ejemplo para su hijo. Y yo creo que como todos los papás, ¿no? Hemos recibido de nuestros padres, aunque no sean perfectos humanamente, el mejor ejemplo que ellos nos han podido dar. Y creo que también a estas alturas de la vida tenemos como la capacidad de decir, me voy a quedar con lo bueno y puedo desechar lo malo. Si yo recibo un buen ejemplo en general, pero a veces por supuesto veo errores o equivocaciones, tengo la capacidad y la inteligencia para decir, no quiero repetir los errores y me voy a quedar con lo bueno. Pues lo mismo pasaba con Salomón, y Salomón incluso en esta oración pues recurre a mencionar cuánto amor y fidelidad tuvo Dios hacia David y cuánto David amaba a Dios y quiere el conservar esa bendición que vio que su padre tenía, esa cercanía, esa relación con Dios, y por eso en su oración simplemente le está diciendo, Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo que además es muy numeroso y quiero hacer las cosas de forma correcta. Y bueno, aquí hace unos días también hablábamos en nuestra reunión de estudio, terminamos hablando de un poco de política, ¿no? Entonces se dice, bueno, si usted no quiere entrar en discusión en algunos temas, entonces evite hablar de política, evite hablar de religión, evite hablar de fútbol, no sé. En este caso, ¿no? Pues de deporte, digamos, evite esos temas que pueden generar discusiones que no van para ninguna parte, diría yo, ¿no? Porque siempre va a haber una postura o de un lado o del otro en el deporte, ¿no? Que es de este equipo, ¿no? Que es de otro equipo, ¿no? Que es mejor este jugador que este otro, y nos vamos a poner a discutir a veces entre familia, discusiones que no van a ninguna parte y que cada uno puede tener su postura, ¿no? Si hablamos de religión, como religión, entonces no, pero es que la mejor religión es ser una buena persona, dice una frase por ahí, en fin, entonces, es que estas personas que dicen ser de tal religión se comportan así o se comportan asado, o hacen esto bueno o hacen esto malo, no, pero que entonces fulano, entonces siempre hablando como de los otros, y esos temas causan división. Y lo mismo sucede pues con la política, ¿no? En el mundo en general y en el tiempo en que estamos viviendo.
no, que es que tal candidato, tales personajes de tal partido proponen esto, esto y esto, pero entonces nos mienten o hacen esto mal o nos están manipulando y los del otro lado dicen exactamente lo mismo del otro bando, ¿verdad? Entonces, todos estos temas que son controversiales, decíamos estos días y lo decimos, ¿no? Pues el hecho de que nosotros, entre familias, entre amigos, entre vecinos, discutamos por estos asuntos, pues a veces las discusiones nos van a causar mayor división y no nos van a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Sin embargo, en lo personal, considero que, pues de alguna medida, digamos que nuestros sistemas políticos, hoy en día, tenemos la posibilidad de tomar partido. En este momento, de lo que estamos leyendo bíblicamente, no funcionaba o no estaba regido bajo una democracia o una, sí, democracia participativa, es decir, aquí la gente no votaba para elegir a sus gobernantes, sino que iban pasando, como lo podemos leer y estudiar, como de generación en generación, como todavía incluso pasa en algunos países europeos, donde están los reyes y los que gobiernan cuando ellos faltan son sus hijos y cuando ellos faltan son sus nietos. Y así sucedía en este tiempo con el pueblo de Israel, pero también si leemos la palabra y entendemos la historia y hemos visto las películas y estudiamos todo lo que pasaba en esta época, pues sabemos que la mano de Dios estaba allí, justamente ungiendo a quien iba a ser rey desde los 12 años o 13 años, o eligiendo o diciendo, bueno, tú fallaste, ya no vas más, ¿sí? Y pasaba casi que de generación en generación, pero luego venían como las invasiones, entonces otros pueblos gobernaban sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios, y pasaban muchas cosas, y la historia de Daniel, es decir, no podemos comparar el sistema político de los tiempos bíblicos con nuestro sistema político actual, por lo menos en nuestros países cercanos, donde funciona a través de una participación a través del voto, ¿sí? Sin embargo, pues quiero también hacer este paréntesis para mencionarlo, porque aquí tenemos, independientemente del sistema político, tenemos a un gobernante, en este caso Salomón, pidiéndole sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo. Entonces, si lo traemos a nuestra época y lo buscamos aplicar a nuestra vida, pensemos qué pasaría si nuestros gobernantes pidieran sabiduría a Dios para gobernar su pueblo, para gobernar el lugar en el que tienen la posibilidad de gobernar. Independientemente del sistema político, independientemente de nuestra postura política, si queremos aplicar o entender qué pasa con estos temas para aplicarlos hoy en día, pues aquí estamos viendo el ejemplo de la autoridad máxima de un país, de una nación, diciendo, Dios, dame conocimiento para guiar a este pueblo numeroso. Yo creo que sin importar el sistema político y sin importar nuestra postura, qué bueno sería que nuestras autoridades oraran a Dios pidiendo sabiduría para gobernar. Y pues no entro en más detalles, pero oremos porque así sea. Pero además de orar, pensemos si dentro de esas personas que nos rodean, que serán en 10 años, en 15 años, o no sé, si Dios no viene, si Jesús no viene antes, serán nuestros futuros gobernantes, si estas personas tienen en su corazón el buscar la sabiduría y la obediencia a Dios, así como Salomón lo tenía gracias al ejemplo de David su padre. Es decir, en nuestros hogares, en nuestro entorno, estamos compartiendo con niños, con jóvenes, con adultos jóvenes que tengan en su corazón el decir, yo quiero hacer las cosas en la vida con sabiduría y con ese profundo respeto, temor de Dios, profundo respeto a Dios para todo, así vaya a ser o no presidente o gobernante o alcalde, es decir, en donde yo me voy a desempeñar, si voy a tener un cargo de autoridad en la empresa o lo que sea, yo voy a hacer las cosas pidiéndole a Dios que me dé sabiduría para desempeñar mi trabajo de la forma correcta. Preguntémonos si eso está pasando, por lo menos en nuestro entorno. Creo que todas las personas que están viendo este video, que estamos departiendo este tema, sentimos tener ese profundo respeto a Dios. ¿Lo estamos pasando?
de generación en generación y en nuestro entorno para tener personas buscando hacer la voluntad de Dios en su trabajo, en autoridad o en cargos tan importantes como ser un representante de un grupo de personas, en este caso pues a nivel político. Cierro mi paréntesis para que volvamos aquí a Salomón, rey de Israel, que le pide a Dios sabiduría para gobernar. Ok, entonces volvamos a las diapositivas. Entonces veíamos esta oración de cómo Salomón obtuvo la sabiduría, ¿verdad? Que les digo que está en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas. Así fue que él adquirió su sabiduría. Ahora, ¿cómo obtener la sabiduría de parte de Dios? Ya vimos cómo la obtuvo Salomón en esa oración. Entonces uno diría, pues yo quisiera ser sabio como Salomón. Ok, dice Santiago, capítulo 1, versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Si necesitan saber. Ahora, ¿cómo obtener la sabiduría de parte de Dios? Ya vimos cómo la obtuvo Salomón. Bueno, dice Santiago capítulo 1, versículo 5 y la primera parte del 6. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Así o más claro. Repito, Santiago 1, versículo 5 y primera parte del versículo 6. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Y bueno, ahí sigue diciendo otras cosas porque dice que quien duda tiene su lealtad dividida y entonces pues es como una ola que va y viene y como que sí estás con Dios pero no estás. Entonces está diciendo, esté seguro de que su fe está en Dios. Dios no se va a poner bravo porque usted le pida sabiduría y Él se la va a dar. Entonces usted podría pensar, no, pero eso fue a Salomón y como le dijo que nadie más iba a ser como él y que eso era en esos tiempos y que porque Salomón era el hijo de David y que porque si ya se le ocurrió a Salomón, ya cualquiera que lo pida es como que vuelve y pide lo mismo. No. Dios no excluye de darnos sabiduría, no la acapara, no dice, no, esta era una única promoción y ya nadie más. No, todo lo contrario. Si en la palabra de Dios está tantas veces el tema de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y ya el temor de Dios, y ya vimos que ese temor es profunda reverencia y respeto a Dios. Entonces, si está tantas veces, si está un libro entero de proverbios que las personas que lo tradujeron y todo eso la pusieron en 31 capítulos y que nos deja tantas enseñanzas, es porque la sabiduría es vigente aún hoy en día. Entonces nosotros podemos también pedir sabiduría y también tenerla para todo lo que hacemos. No necesitamos ser gobernantes de Israel, no necesitamos ser candidatos a algún cargo político o estar en autoridad o no, aunque yo creo que todos en algún momento somos autoridad. Los padres de sus hijos, los hijos cuando tienen un trabajo en un grupo, en un tema ya profesional, tienen personas a cargo, en el barrio, en la acción comunal, en la familia hay un liderazgo, en fin, o sea, todos en algún momento estamos en una posición en la que necesitamos de sabiduría y aunque no tuviéramos personas a cargo y aunque no tuviéramos que tomar decisiones, siempre vamos a necesitar esa sabiduría porque ya vimos que para que nos vaya bien, para tomar buenas decisiones, para ser sensatos, para ser ecuánimes, justos. Bueno, ya vimos todos esos conceptos en la primera parte de lo que estábamos hablando. Entonces, podemos pedir la sabiduría hoy, siglo XXI, año 2021, situación mundial que estamos viviendo. Cualquier persona que está viendo este video, cualquier persona que cree en Dios y le tiene ese profundo respeto, puede pedirle a Dios esa verdadera sabiduría que viene de Él. Porque nos recuerda Santiago, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe esté solamente en Dios y no duden. ¿Por qué nos dice esto?
de que nuestra fe esté solamente en Dios y no dudemos. Porque si nosotros le estamos diciendo, Dios, dame sabiduría, pero mientras tanto estamos pidiendo consejo por otro lado, estamos creyendo que la sabiduría y el conocimiento vienen por otras fuentes que a veces son totalmente opuestas a Dios, como cuando queremos saber qué va a pasar y a veces nos metemos en cosas que son diametralmente opuestas a Dios. No sé, estoy hablando de horóscopos y de otro tipo de cosas, o incluso, no sé, la lotería. Cuando nuestra fe, nuestras esperanzas, porque aquí habla de la fe, sea solamente en Dios, están en si me va a salir este trabajo, si me voy a ganar esta plata, si realmente se va a abrir esa puerta, y no en Dios, pues le estamos pidiendo sabiduría, pero le estamos ayudando. En fin, eso es para que lo pensemos. Si le pedimos sabiduría a Dios y nuestra fe está solo puesta en Él, podemos estar seguras que Él nos la va a dar porque es un Dios generoso. Y muchas veces, en todos los días de nuestra vida, necesitamos sabiduría hasta para la más pequeña decisión. Ok. ¿Qué otro versículo nos dice cómo obtener la sabiduría de parte de Dios? Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 8, dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Creo que esta cita bíblica la conocemos ya hace mucho tiempo. La hemos repetido, la hemos escuchado. Pide y recibirás. Buscaré y hallaréis, en las versiones que la hayamos leído en la Reina Valera. Llama y se os abrirá. El punto es que eso que debemos pedir, que podemos pedir y que vamos a recibir, que si seguimos buscando encontraremos, que si golpeamos la puerta se abre, también incluye la sabiduría. No nos cansemos de pedir sabiduría a diario, así como a veces decimos, Dios, dame paciencia, y pedimos tanta paciencia. Pidamos sabiduría para, más que paciencia, para estar ahí expectantes de lo que pasa, saber qué hacer, cuál es la voluntad de Dios frente a algo en nuestra vida y que nosotros podemos ser ese instrumento para llevarlo a cabo. Sabiduría, pidamos sabiduría siempre. Ok, ¿qué pasa si rechazamos la sabiduría? Porque ya vimos todas las cosas que la sabiduría nos ofrece y las vamos a seguir viendo a lo largo de estos diferentes episodios o capítulos que trabajaremos de la sabiduría, que hoy solo es el número 1. Pues, ¿qué pasa si la rechazamos? Esta es una advertencia. Dice Proverbios, capítulo 1, recuerden que estamos estudiando en este tema, este gran tema que es la sabiduría, los primeros capítulos del libro de Proverbios. Y nos remitimos a ese, al primer capítulo. Ahí dice que, ¿qué pasa si rechazamos la sabiduría? Ahí la sabiduría habla como en primera persona. Entonces dice en el versículo 24, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Esto es interesante, esta advertencia, porque nosotros podríamos pensar, ay, pero ¿quién no quiere ser sabio? ¿Quién si le estuvieran regalando sabiduría en una cajita no la quisiera tener? Pero ya hemos visto a lo largo de este mensaje que esa sabiduría que pedimos a Dios pues tiene un precio que es obediencia, un precio que es sensatez, un precio que es esa base del temor del Señor, que no es otra cosa que ese profundo respeto y reverencia a Dios. Y para algunas personas eso cuesta, nos cuesta muchas veces obedecer. En muchas áreas de nuestra vida nos cuesta entregar, nos cuesta tener la fe a veces solo en Dios y nos desviamos en otras cosas, todo lo que hemos visto hoy. Entonces puede que tengamos momentos en nuestra vida en que digamos, no, pero yo no. O sea, no es que no quiera ser sabio, claro que quiero ser sabio, pero lo que no quiero es recibir consejo de Dios. Lo que no quiero a veces es obedecer sus mandamientos, que el tema de la obediencia también lo veíamos de la mano de la sabiduría. Lo que a veces no queremos es recurrir a Él porque pensamos que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos. Entonces aquí la sabiduría, hablando en primera persona, dice, los llamé a menudo pero no quisieron venir.
Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ofrece corrección. ¿Se acuerdan hace un momento cuando hablábamos de lo bueno que ahora llamamos malo y lo malo que ahora llamamos bueno? Ahí es cuando nos vamos alejando, estamos rechazando la sabiduría porque alguien viene y nos dice, esto no debería ser así porque Dios dice, ay, no me hable de... En fin, no voy a entrar en ese tema, pero creo que me están entendiendo el punto. ¿Qué pasa si rechazamos la sabiduría? Porque resulta que a veces sí rechazamos la sabiduría, porque queremos recibir lo bueno, pero no queremos entregar lo malo. Bueno, en fin, dice también en Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 31, ahí adelantico. Entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. ¿Se acuerdan lo que significa no temer al Señor? No significa no tener miedo del Señor. Significa respeto profundo y reverencia. Es decir, decidieron no tener respeto profundo y reverencia por Dios. Versículo 30 de Proverbios 1. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregí. Por lo tanto, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. Estos versículos son fuertes, son duros, no me gustan, pero son una realidad que está ahí en la palabra. Son una consecuencia de lo que sucede cuando rechazamos la sabiduría. Y suena tan fuerte, pero es tan real. Porque ¿cómo nos vamos a poner a leer solamente lo que decimos, ay, esto es tan bonito, y me voy a saltar las partes de las advertencias, de las consecuencias de mis decisiones? No, aquí está muy claro, muy claro. Lo que dice Dios a través de su palabra en los proverbios escritos por Salomón, inspirados por Dios, cuando decidimos rechazar la sabiduría. Pero ¿cómo alguien podría rechazar la sabiduría si es un regalo tan importante, tan preciado, que nos sirve para tantas cosas? Pues porque para obtener la verdadera sabiduría que viene de Dios, también necesitamos tener ese respeto profundo y reverencia a Dios, obediencia, disciplina. Y hay momentos en la vida en que lo rechazamos, pero lo que pasa es que cuando decimos muchas veces no gracias, no gracias, no gracias, pues ya no nos ofrecen lo que nos estaban ofreciendo porque siempre dijimos no gracias, yo lo hago a mi manera, ¿sí? Cuando dejamos de usar algo se daña, cuando dejamos de obedecer, pues no sé. En fin, repito, por si acaso, Proverbios 1, 28 al 31. Cuando clamen por ayuda no les responderé, aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, dice la sabiduría. Ay, ¿dónde está mi sabiduría? Si yo, ¿por qué me alejé? ¿Por qué ahora lo estoy buscando con ansias y no lo encuentro? ¿Por qué? Porque odiaron el conocimiento y decidieron no tener profunda respeto y reverencia a Dios. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Es que esto, no me diga que yo sé cómo hacer las cosas. Pero es que, no, esos son personas que están chapadas a la antigua, esos son otros conceptos, ahora ya evolucionamos, progresamos, no nos vamos a quedar en la era de piedra. ¿Les suena eso familiar? Versículo 31, por lo tanto tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. No voy a decir más. Dios tenga misericordia y oremos por nuestras familias, por nuestros entornos, por nuestro país, por nuestros gobernantes. Entonces, si ya sabemos qué es la sabiduría, cómo la obtuvo Salomón, cómo la podemos obtener nosotros, ¿qué pasa si la rechazamos? Llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo quiero vivir? ¿Voy a aplicar o no voy a aplicar lo que he aprendido en esta primera parte sobre lo que es la sabiduría? Un gran tema. Ok, dice Proverbios 1, porque estamos en los primeros libros de Proverbios. Versículo 3.
Lo leíamos en los principios de esta enseñanza, pero lo traemos aquí porque viene muy a la pregunta: ¿cómo quiero vivir? Dice Proverbios 1:3 que los propósitos de los proverbios es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo correcto, lo que es correcto, justo e imparcial. Contextualizo este versículo porque les digo, está extraído de la primera parte donde, ¿qué pasa? Proverbios 1 empieza diciendo que ¿para qué son los proverbios? ¿Para qué es este libro? ¿Cuál es su propósito? Entonces, ahora que ya conocimos el propósito, el cómo, el quién, el que nosotros también podemos, y vamos a la aplicación. Entonces, si la pregunta es ¿cómo quiero vivir yo? Pues aquí me está diciendo que puedo llevar una vida disciplinada y exitosa, y haciendo lo correcto, lo que es justo y lo que es imparcial. Por eso vuelvo a traer este versículo a colación, porque si los proverbios me están enseñando a llevar una vida disciplinada y exitosa y hacer lo que es correcto y lo que es justo, la pregunta es, ¿y yo quiero vivir exitosamente? Haciendo lo que es justo, siendo imparcial, haciendo lo correcto, siendo disciplinado. Ok. ¿Cómo quiero vivir? Proverbios 9, versículos 11 al 12. La sabiduría multiplicará tus días y te dará más años de vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desperdicias la sabiduría, serás tú quien sufra. La sabiduría multiplicará mis días, es decir, me dará más años de vida. No sé cuántos de ustedes quieran vivir más, pero pues es un beneficio que trae la sabiduría, que eso lo veríamos en otro capítulo. Son muchos los beneficios de la sabiduría, muchas las ventajas de la sabiduría, y por eso toca verlas en otro episodio. El punto es que aquí nos está diciendo muy claramente, si eres sabio, te beneficias. Si desprecias la sabiduría, ¿quién lleva las consecuencias? Ok. ¿Cómo quiero vivir? Efesios 5, versículos 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Este versículo es vigente ayer, hoy y por los siglos. Amén. No importa en qué época fue escrita la palabra de Dios, es una palabra viva. De hecho, la Biblia es un libro tan vigente y tan vivo que se puede leer en cualquier orden, de cualquier manera, y siempre nos va a hablar Dios a través de ella. Y miren este versículo, díganme, ¿no aplica para hoy? Siglo XXI, año 2021. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cómo queremos vivir? Aplicando la sabiduría. Bueno, pues de esta manera hemos terminado esta primera parte de este gran tema que estaremos viendo por algunas semanas en algunos momentos. Para quienes ven series, películas, han visto cuando sale la primera parte de una película y luego pasa un tiempo, a veces corto, a veces largo, para que llegue la segunda parte, la segunda temporada. Pues yo le he orado a Dios para este mensaje, y este es el gran tema que Él me ha puesto y que estaremos viendo como una película, parte por parte, temporada por temporada. Hoy apenas fue la parte 1. Recuerden el tema de la sabiduría, basado en el libro de los Proverbios, escrito por Salomón, pero que encontramos versículos de referencia y el tema de la sabiduría a lo largo de toda la palabra de Dios. Y creo que todos queremos ser sabios, y hoy hemos aprendido una primera parte muy importante de qué debemos hacer para adquirir esa sabiduría: orar y tener una profunda reverencia y respeto hacia Dios y hacia sus preceptos. Pedir esa sabiduría, Él nos la dará si se la pedimos, y aplicarlo todos los días, tanto la petición como la sabiduría misma. Pedirla incansablemente y buscar hacer la voluntad de Dios para aplicarla incansablemente, aún en estos tiempos que estamos viviendo. Que Dios nos dé mucho amor. Recuerden, también habla de llevarnos bien con los demás.
de que haya paz, de acercarnos a aquellos a quienes otros han rechazado, de ser luz, de que la sabiduría no es para nuestro propio beneficio. Por supuesto nos beneficia, pero también siempre está en función de los otros. Y tenemos a muchos que impactar en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Y no olvidemos que no solo los gobernantes necesitan sabiduría, todos la necesitamos, pero no dejemos de orar por aquellos que toman decisiones, las importantes que impactan a muchos y las pequeñas que impactan a poco, pero que igual son decisiones. Y para todas ellas necesitamos sabiduría. Vamos a orar. Señor, Dios del cielo, te damos gracias por este tema que nos has traído hoy acerca de la sabiduría y la verdadera sabiduría, que es la que viene de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa sabiduría a diario en cada una de nuestras decisiones, que no la despreciemos nunca en nuestro corazón. Y si lo hemos hecho, Dios, perdónanos por a veces decirte, no, Dios, gracias, quiero hacerlo a mi manera. Perdónanos porque sabemos que siempre tú vas a querer lo mejor para nosotros y que la sabiduría que viene de ti es la verdadera sabiduría que necesitamos y no la que hacemos en nuestra propia opinión. Gracias por tu palabra, gracias porque es una palabra viva que nos enseña algo todos los días. Gracias por el privilegio de poder leerla y poder seguir aprendiendo de ti en estos tiempos. Bendícenos, Señor, permítenos guardar esa palabra en nuestro corazón para ponerla por obra y para ser luz a donde quiera que vayamos. Te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y ya nos vemos.